Bueno, comienza la explicación de la clase teórica. El trabajo práctico se lo transmiten a sus compañeros porque no lo alcancé a grabar. Em, bueno, si no, de última hago una grabación aparte de la explicación del TP1. Bien, comenzamos. Entonces vamos a ver el contexto organizacional otra vez para poder empezar a hacer el análisis FODA y el análisis PESTEL, ¿sí? Ay, se me tildó ahora. Ah, no, ahí está. Bien, lo primero que vamos a ver es contexto organizacional. El contexto organizacional tiene dos dimensiones. La que está adentro del óvalo sería el entorno cercano, interno o microentorno. Acá le ponen entorno inmediato o más cercano, ¿sí? Que son sinónimos, son analogías. Y lo que hay en el óvalo, ¿sí? Es lo que la organización hace y necesita hacer para poder desarrollar su actividad. Necesita recursos, necesita de los proveedores que le van a otorgar, le van a dar los recursos que necesita, necesita de otras organizaciones que la regulan, la fiscalizan, la controlan, como organizaciones del Estado, los accionistas en el caso de ser una sociedad anónima, los bancos en el caso que necesite financiarse, tener un crédito, la competencia, el análisis de la competencia misma para analizar cómo está su sector industrial o de actividad. Necesita de organizaciones laborales como la de los sindicatos, las obras sociales, que necesita para poder desarrollar bien la actividad que está haciendo, ¿sí? Los proveedores, el cliente, los tipos de clientes que necesita, los stakeholders, que son los públicos que pueden formar parte o no de la organización, pero que tienen un interés particular en la organización, que pueden ser los accionistas, los mismos empleados, los grupos sindicalistas, ¿sí? Que todas necesitan una relación o un vínculo porque todas tienen sus intereses con la organización. Y de acá van a surgir las variables que vamos a ver en el PESTEL y en el FODA, las variables internas, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades que tenga esta organización. Y del macroentorno o del entorno mediato o más lejano, ¿sí? Van a estar las variables incontrolables, que son las que pueden tener dos caras, ¿sí? Pero una de las dos, no las dos a la vez, porque si no, no podemos hacer ningún análisis estratégico. Las variables incontrolables son los factores socioculturales, como grupos ecológicos, consumidores, activistas, medios de comunicación, grupos educativos, gente, como es grupos urbanos, gente de distintas etnias que está viviendo acá con nosotros, que repercuten, factores tecnológicos, la última tecnología, cómo va avanzando todos los días la tecnología, y eso se puede ver afectada también en las organizaciones. Los grupos, los factores económicos, los índices de pobreza, la suba del dólar, la hiperinflación, los índices de la canasta, los índices de precio al consumidor, los índices de empleo, de desempleo, todos factores económicos. Factores políticos y legales, los políticos, el escenario político, los discursos de los políticos, las decisiones tomadas por los gobiernos, aspectos legales van a ser todas las leyes, ordenanzas, disposiciones, resoluciones, decretos que regulan, que pueden afectar a una organización regulándola, promoviéndola o prohibiéndola. En el caso de una empresa que produzca, eh, no sé, se me ocurre que tiene muchos factores nocivos para la salud y la pueden cerrar. Bueno, entonces estas variables son el macroentorno. Bueno, acá
en este resumen, que ustedes ya después se los voy a subir para que lo tengan como un resumen de lo que tiene la clase de hoy, es el ambiente que tiene el entorno, el análisis de las organizaciones, así que va a ser el conjunto de fuerzas que rodean a una organización y tienen la capacidad de afectar la forma en la que ella opera, ¿sí? De negocios, el entorno de negocios, pero bueno, esto se puede aplicar en todas las organizaciones públicas o privadas, dice. El entorno de negocios de una empresa está formado por los agentes y las fuerzas ajenas al marketing que influyen en la capacidad que tiene la dirección de marketing para desarrollar y mantener con éxito las relaciones con sus clientes. Bueno, esta definición del entorno es bien de marketing porque Kotler es uno de los autores de esa disciplina, el marketing. Bueno, el análisis del entorno surge después de cuando cae la bolsa, no, cuando cae el petróleo en el año 78. Ahí la planificación estratégica que se estudiaba según las tres corrientes que vimos en las clases anteriores era un ambiente más estable. Si uno aplicaba ciertos elementos era más predecible, no había una separación en el corto, ni mediano, ni largo plazo tan pronunciada, porque había más estabilidad en este ambiente macroentorno, ¿sí? Pero en realidad después de la caída del petróleo, las empresas dijeron, wow, puede haber un montón de variables si estamos permanentemente en un ambiente de incertidumbre. Bueno, esta expresión VUCA, que significa en las palabras en inglés de B de volátil, U de incierto, C de complejo y de ambiguo, surgió justo cuando a finales de la Guerra Fría, cuando le preguntaban a un soldado americano cómo era que estaba en Cuba o en la Unión Soviética, cómo estaba el ambiente, y él dijo buca, incierto, volátil, complejo y ambiguo, ¿sí? Porque no se sabía qué puede ocurrir en cualquier momento, que es lo que transmite el macroentorno con estas variables que pueden influir, ¿sí? A raíz de esto, de este ambiente tan complejo, de tanta incertidumbre, que sea volátil, imagínense, después de la pandemia, más todavía. Lo que repercute en Japón, las alas está ese dicho del efecto mariposa, que las alas que se baten en Japón puede desembarcar en un terremoto en otro lado. Son este paradigma, ¿sí? Bueno, se nos va a cortar en 10 minutos. Se vuelven a conectar, chicos, cuando se corte la internet. ¿Hasta ahora vamos bien? Bueno, en el MIC, entonces las dos dimensiones que yo les preguntaba primero eran para hacer el análisis, empezar a hacer el análisis del contexto, el microambiente o ambiente específico o interno, y el macroambiente, ambiente general o externo, ¿sí? De acá vamos a empezar a construir las dos herramientas, análisis FODA y el análisis PESTEL. Bueno, otra vez este es muy parecido al óvalo y al rectángulo de la primera diapositiva. Acá tenemos el ambiente interno o microambiente con las variables de las organizaciones que necesita de recursos y de distintos públicos para poder desarrollar su actividad, y el ambiente macro que va a lidiar con estas fuerzas incontrolables que pueden ser culturales, demográficas, económicas, naturales o ecológicas, tecnológicas y políticas. ¿Cómo vamos hasta acá? En el microambiente, entonces, vamos a tener los proveedores que son del microambiente, que son los que proporcionan todos los recursos, ¿sí? A la empresa, materiales, suministros, bueno, los recursos humanos, son las empresas, bueno, el recurso humano son las personas, los sindicatos que tienen que lidiar, bueno, eso está enumerado. La empresa misma,
cuando desarrolla la actividad, con las áreas que tienen áreas, funciones o departamentos. Los competidores, que es la oferta, ¿sí?, de ese sector en la que está aplicando nuestra organización. El INSEE tiene competidores si tuviera otros competidores directos, si tuviese otro instituto de enseñanza técnica. Tiene sustitutos, pueden ser que son la UNPA, ¿sí?, o la UTN, o el IPES, o el IES, que es el Instituto Salesiano, ICES. El EICO también puede ser, ¿o no? ¿Cuál? Escuelas técnicas, el EICO de Escuelas Caleta, por técnicas, ejemplo. sí, también, muy bien. Sí. La escuela técnica nada más que el secundario es el nivel secundario y el INSEE es superior, ¿sí? Es terciario. Bien. Competidores, también los intermediarios que son en algunas organizaciones, sobre todo que son de consumo o de las empresas que venden, a veces utilizan más de un canal directo en donde les llega el producto a los usuarios finales. A veces necesitan de varios intermediarios, como por ejemplo el productor, el canal mayorista, el canal minorista y kioscos y almacenes. A veces esos intermediarios cumplen muchas funciones, la distribución física, el transporte, hasta alquilan superficies para poder almacenar los productos o servicios que una empresa pueda producir y lo tenga que tener almacenado, financian, distribuyen por distintos tamaños la mercadería, hacen fraccionamientos según el tipo de público, mayorista, minorista, intermediario, ¿sí? Bueno, los tipos de clientes que puede haber o usuarios o beneficiarios, en el caso de lo público o los servicios públicos, usuarios o beneficiarios. Clientes, mercados de consumidores, mercados de negocios, mercados de distribuidores, mercados gubernamentales, mercados internacionales. Y los distintos públicos o stakeholders, los bancos, los medios de comunicación, los gobiernos, las entidades estatales, acción ciudadana, ¿sí? Locales, zonales, de interés interno como los mismos trabajadores, los ejecutivos, los accionistas que dependen de la organización. Bueno, y en el macroambiente vamos a encontrar las variables incontrolables, unas pueden ser demográficas, que se van a dedicar a depender de parámetros demográficos como la estructura de la edad de la población, la cantidad de población en un área, los cambios, la estructura de las clases, el nivel educativo, ¿sí?, la diversidad étnica. Las económicas que decíamos que afectan a las organizaciones, que pueden ser las variables de la economía, los índices de la inflación, la subida del dólar, los índices de pobreza, los índices de empleo y desempleo, el índice de la actividad, tipos de actividad, cambios en el patrón de gasto de consumidores, cambios en los niveles de ingreso, bueno, eso son variables económicas. Las naturales o ecológicas, escasez de materia prima porque justamente se pudo haber congelado la cosecha, costo creciente de la energía, contaminación, son variables naturales o ecológicas. Tecnológicas, cuando las viejas industrias han luchado contra las nuevas tecnologías o las han ignorado, sus negocios disminuyen y brindan oportunidades nuevas de mercado. Las nuevas tecnologías, siempre el que tiene la última tecnología va a tener una ventaja con respecto a las otras organizaciones que no han adquirido la última tecnología. Por ejemplo, una envasadora que tiene una envasadora que le envasa o embotella
10 botellas por minuto y viene una que en vez de hacerla en un minuto, en segundos. Bueno, un ejemplo. Va a tener más productividad la que tenga la última tecnología. Bueno, las fuerzas políticas serían las variables en torno a los actores políticos, los candidatos, los sindicalistas, el gobierno, los funcionarios de los gobiernos, los ministros y los discursos que hacen, las expresiones de prensa, los comunicados que hacen que pueden repercutir en la organización, si tienen que ver con algo de la organización. Las culturales, que yo les decía, el ejemplo puede ser, por ejemplo, las creencias, los comportamientos de las culturas, por ejemplo, salíamos de Semana Santa, hay organizaciones que en Semana Santa van a abrir y otras que van a cerrar, un ejemplo. Bueno, entonces, antes de empezar a aplicar el análisis FODA y el análisis Pestelli, necesitamos hacer el estudio del entorno de las organizaciones, si no, no podemos hacer nada. Después le vamos a mostrar en el Pestelli cuál es la técnica en la que usamos para controlar o tomar nota de estas variables incontrolables. En el análisis FODA se le puede decir de varias formas, DAFO o FODA, porque son las sílabas de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? En inglés es SO. Es una metodología para ver la situación de una empresa en un momento determinado. O sea, no se puede, con estas técnicas no se puede proyectar ni predecir el futuro, porque te muestran una fotografía nada más de la empresa. Bueno, gracias Leonardo por el aviso. El análisis FODA nos va a mostrar una fotografía de cómo está la organización que nosotros estamos analizando hoy. Y a partir de hoy empezamos a hacer la planificación estratégica, porque el análisis FODA no termina con la simple enumeración de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No, el análisis FODA, aparte de enumerar todas estas variables, tengo que empezar a formular las estrategias, ¿sí? Que es para contrarrestar los efectos negativos.